Vamos a la palabra. Cuando mi sobrina Claudia se fue a hacer su especialidad en medicina a Rusia, pues su vida tuvo un cambio radical. El primero, pues, fue el idioma. Bueno, allí todos hablan ruso. La comida fue el otro, diferente, distinta a la nuestra. Y por si acaso, nada de lo que nosotros creemos que es cierto. La ensalada rusa que ustedes hacen, por ejemplo, no tiene nada que ver con la ensalada rusa. Y el clima es frío, intenso, extremo. Particularmente los rusos son reacios a juntarse con los extranjeros, a diferencia de los cristianos, que se unen nomás con los paganos sin ningún problema. Todo cambio de vida trae complicaciones. Y así también es la vida del cristiano. Hay cambios radicales que se esperan en su vida. El lenguaje natural, al convertirse en cristiano, ya no es el mismo, ya no dice palabras soeces. Y las costumbres también difieren de las del mundo. Pero a veces los cristianos parecen medio aburridos. Son medio apagados. Hasta cuando celebran los goles lo hacen casi como en silencio. Eso me ha sacado a mí del estadio, porque yo organicé una ida con los hermanos de la iglesia, de la otra iglesia, y dije, vamos al estadio. Y claro, yo estaba en mi ambiente, y hasta me he comprado patitas. Para cuando lo veía pasar al puntero le quería, no, pero hermano, tranquilo. Bueno, metieron gol, bueno, como relator argentino. Pero a los cristianos, dales comida. Y se vuelven habladores hasta por los codos. Se vuelven más sociables. Los cambios de vida siempre son complicados. Veamos unas características más de una vida cristiana en crecimiento. Punto número 1, le agrada a Dios. Y dice Efesios 5, verso 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Esa palabra examinar implica probar, discernir, aprobar después de analizar, casi como cuando se prueba un metal precioso. O sea, es bien minucioso, detallado, extremo. No es algo automático y requiere mucho esfuerzo intelectual y espiritual. Es evaluar si lo que haces le agrada a Dios. Y dice el Salmo, en el capítulo 19, verso 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y tus palabras, lo que piensas y todo lo que forma parte de tu vida cristiana debe ser aprobado por el Señor. Y agradar a Dios debe ser tu prioridad. No el complacerte a ti mismo o al mundo, sino a Cristo. Es todo lo contrario de estar haciendo obras infructuosas de las tinieblas. Esas que haces cuando no estás sujeto al Espíritu Santo. Le agradas a Dios cuando puedes vivir aplicando la palabra de Dios a tu vida y obedeces su voluntad todos los días. Lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 16 al 18. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Que a Dios
le agrada que compartas, que ayudes, y que aún después de haber dado mucho, tú consideres que tienes suficiente. Todos los días, cada decisión que vayas a tomar, debes pasarla por el filtro. ¿Esto le agrada a Dios? Hay muchas cosas que le agradan a Dios, como la persona de Cristo, a quien nosotros debemos imitar su justicia, su sacrificio, su sufrimiento, su muerte. Le agrada a Dios su resurrección y su mediación. ¿A Dios le agrada que su pueblo sea fiel, que sirva, que haga sacrificios, que eleve oraciones y alabanza a su nombre? ¿Le agrada que tengas bondad y compasión con los pobres? A Dios le agrada que vivas apoyado en su gracia, que tus obras y conversaciones estén en armonía con el Evangelio. Todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, que haces por fe y que está dirigido a su gloria, es lo que agrada a Dios. Y dice en la carta a los Romanos 14, versos 16 al 19, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo les estaba recordando que habían divergencias por cuanto si había que comer esto o había que comer este otro. ¿Habría que darle importancia a esto o no darle importancia? Por eso les dice, no permitan, no sean ustedes los causantes de que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Si algo debe de haber de compromiso en tu vida, debería ser buscar hacer lo que le agrada a Dios. Y aquí te dice que tienes que hacer cosas que no compliquen a los demás y que no te compliquen la vida a ti con ellos, sino que más bien sirva para que haya una buena relación armónica. Medita la cantidad de veces que tú tienes en el seno de tu hogar nomás, o de repente en tu trabajo, o quién sabe en la iglesia, momentos de discordia, molestia con alguien, enojo y hasta de repente palabras dichas en voz alta, demasiado alta. Eso es lo que el Señor dice que tienes que analizar primero. Antes de empezar una confrontación, antes de empezar una discusión, antes de empezar una riña, tienes que ver que lo que vas a hacer tiene que agradarle a Dios. Y todo lo que agrada a Dios no hace que es rechazar el Evangelio, sino más bien anima a ver a Jesús. ¿A cuánta gente, no es cierto?, se la ve con desdén? Cuando dicen, resulta que ahora está trabajando acá, pero qué mal carácter tiene. Y lo peor que me he enterado es que había sido cristiano. Es lo más triste que uno puede escuchar. Que tenga una expresión, una forma de hablar, una manera de comportarse, que haga que después la gente piense mal del Evangelio. Las cosas agradables a Dios y las que están relacionadas a la religión, pues deben ser probadas o examinadas por los hombres. Tienen que ser buenas para ellos. Y para que apruebes las cosas espirituales, pues es necesario que tu mente sea renovada y tu entendimiento sea iluminado. Es necesario, porque si tú sigues con el mismo pensamiento del mundo, sigues con tu pensamiento anterior antes de convertirte, si sigues pensando de la misma manera, lo más probable es que vas a tener dificultades. Mira lo que dice Romanos 8, versos 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Es decir,
los que están viviendo para sus deleites, para sí mismos, están pensando solamente en las cosas que están relacionadas a la vieja manera de vivir. Pero los que viven conforme al Espíritu, es decir, quienes ahora están viviendo una vida cristiana, pues viven pensando en cómo piensa el Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera quiere hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si te das cuenta, el relacionamiento que tú tienes con Dios para ver si tu vida, toda tu vida, es agradable a Él, empieza en tu mente. Empieza en tus pensamientos, en la forma en la que concibes las ideas. Y si esa manera sigue sujeta a la vida vieja, pues dice la palabra de Dios que va a ser imposible que tú puedas agradar a Dios. Es muy probable que puedas agradar a las personas, que te puedan considerar una buena gente, una persona muy trabajadora, de repente alguien de carácter, alguien que sabe imponer su criterio, pueden considerarte como sea. Pero lo importante no es cómo la gente te ve, sino cómo Dios determina tu andar. Con tu mente puesta en las cosas espirituales, dejas de tener esos pensamientos carnales abrumadores. ¿Se han dado cuenta cómo la gente ahora está pensando? Están elucubrando ideas, haciendo historias, pero de aquí a 3 o 4 o 5 años. Ya están pensando, no va a haber gas y en este momento empieza a acumular las garrafas. No, el tema está en que tú dejes de pensar como pensabas antes en la carne. Cuando estás con ideas de que sí, ¿por qué no me habrá saludado? Se ha ido sin decirme nada y cuando vuelva debe ser que ya haya... Y entonces empiezas a maquinar toda una historia y cuando viene empieza el lío. ¿O por qué me habrán dicho esto? ¿Por qué me han llamado a la reunión? Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué? Y empieza tu complicación. Todos tus sentidos espirituales deben estar en acción y todo bajo influencia y dirección del Espíritu de Dios. Debes dejar de tener esa tu manera de pensar, en la que todo lo ves melodramático, tragicómico, y pensar como piensa el Espíritu de Dios. Y si quieres probar algo que no debes hacerlo, según la razón humana. Jamás quieras usar los parámetros del mundo para probar algo. Porque la mente humana es corrupta, falible. Pero sí hay cosas que revela el Espíritu Santo. Por eso, para evaluar una situación antes de tomar una determinación, antes de entrar en acción, antes de hacer nada, pues debes evaluar de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, según los mandatos de Dios. Y una vez medidas y halladas correctas, entonces deben ser aprobadas, valoradas y aplicadas en tu vida, pero sin modificaciones. No digas, esto dice la palabra, me parece que es lo correcto, me parece que eso es bueno, pero yo le daré mi toque personal. La palabra de Dios tiene ejemplos claros de personas de carne y hueso que han pensado y pensaron como tú. Por eso, el ejemplo de lo que acontece en sus vidas, tú lo debes ver ahí y ya sabes el resultado. En 1 Timoteo 2, versos 1 al 3 dice: exhorto pues, ante
ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí tienes un ejemplo claro de, por ejemplo, cómo vas a decidir mañana. Si es que ya no lo tienes ya charlado en familia con quiénes van a votar, si no tienes una preferencia personal. Si no conoces a ninguno, ¿cómo vas a hacer? Aquí dice que hagas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los que van a estar en autoridad. ¿Para qué? Para que puedas vivir tranquila y sosegadamente. Así que si tú vas a ir a votar mañana con la plena conciencia de que Dios está al control de todo, pídele al Espíritu que Él sea el que te guíe. Porque tu tiempo de oración y aún tus peticiones son del agrado de Dios si es que dejan de ser esas peticiones egoístas. Aquí está mi amigo, votaré por él y le voy a ir a pedir un favor. Era tu amigo hasta ese momento. Después de tu voto ya no es tu amigo. Tú tienes que estar pendiente que el Señor es el que guía todo esto. Y si estás más pendiente de lo que sería bueno para los demás, y al hacer una actividad piensas en lo que les hace bien a otros, eso le agrada a Dios. Y logras una doble satisfacción, la de recibir el agradecimiento de las personas y la aprobación de Dios. Mira cómo pone de ejemplo la Biblia un asunto bien particular. En 1 Timoteo 5, verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. El ejemplo que das a tu familia es importante para que des a conocer lo que le agrada a Dios. Si tú tienes la bendición de Dios de tener personas a tu cargo que están en educación, que están en crecimiento, lo que tienes que hacer es mostrarles el ejemplo con tu vida de cómo agradar a Dios. Y entonces los que amas van a seguir tus enseñanzas y van a imitar lo que ven y terminarán haciendo lo que le agrada a Dios. Y dice en 1 de Pedro 2, versos 4 y 5. Y viniendo a él, a Jesús, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que cuando tú sigues el ejemplo de Jesús, cuya vida fue aceptada absolutamente por Dios, puedes presentar tu vida en sacrificio, ¿qué dice? Aceptable a Dios. Así que haz todo el esfuerzo necesario para ayudar a las personas a analizar su vida y a buscar una buena relación con Dios. Y sé ejemplo también a la congregación, con pensamientos y acciones que animen a imitar a Jesucristo. Nada será demasiado, porque el Espíritu te va a llevar a obrar de manera que le agrada a Dios y que le sirve a los hombres. Cada día será un desafío para mejorar y presentar la acción tuya, esperando que sea agradable a Dios. Una vida en crecimiento no participa de las tinieblas. Punto número 2.
Dice en Efesios 5, versos 11 y 12. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Bueno, como hijo de Dios, como hija de Dios, ya no puedes participar en las obras inútiles que practican los que pertenecen al reino de la oscuridad. Y dice Pablo que debería darte vergüenza aún mencionar las cosas que los desobedientes hacen en secreto. Más bien, reprobar esas prácticas. Ahora, eso no significa que ahora tienes que convertirte en un reformador y un juez condenador. Quiere decir que por la luz que refleja tu vida, mismo eres un reproche vivo de esas obras estériles de las tinieblas. La luz descubre lo que la oscuridad oculta. Y la oscuridad no se va a extinguir por hacer prédicas sobre ella. Las tinieblas se disipan por la presencia de luz. Por eso, el apóstol Pablo dice que tú tienes que ser luz. Hay muchos creyentes que lamentablemente utilizan el método de la crítica o el de la predicación exhortativa para denunciar a las tinieblas, para hacer notar lo que está malo, según lo que ellos ven, para criticar a las personas. Y tratan de corregir a todos y a aquellas personas que no son cristianas, diciendo, no deberías hacer esto o aquello. Pero esa no es la manera de desenmascarar la oscuridad. Más bien, tienes que llevarla hacia la luz de Jesús. Así es que no te dediques a predicar solo sobre moralidad. No puedes decirles qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Tu tarea es hacer resplandecer la luz de la palabra de Dios para que sea más visible lo que Dios califica como agradable. Toda acción que tú vayas a ejemplificar, tienes que utilizar las Escrituras en su término exacto para decir, así es como Dios dice que debe ser tu accionar. No vas a lograr llevar a una persona a Cristo sermoneándola y advirtiéndola sobre lo que está mal. Dice Romanos 2:19, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas. ¿Crees que estás haciéndolo bien? No, no es el camino. ¿Crees que con empezar a recriminar a todos a diestra y siniestra, crees que con eso vas a lograr el objetivo de hacerles recomponer su condición? No va a pasar eso. No quieres que alguien que no es salvo cambie su conducta. No, él necesita nacer de nuevo espiritualmente para cambiar. No va a cambiar como antes decían a los ronconazos, ¿cierto? No va a cambiar así. Tienes que ser luz, porque la luz es la que afecta a la oscuridad. Las tinieblas desaparecen en presencia de la luz. Y el apóstol Pablo pudo predicar y vivir el Evangelio porque Dios había iluminado su vida. Desde el principio vemos esta idea. En la creación reinaba la oscuridad y Dios ordenó que existiera la luz. En la creación espiritual, Él trae la luz. Y el evangelista Mateo también aplicó la profecía de Isaías 9 al comienzo del ministerio de Jesús en la tierra para expresar lo siguiente. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y dice Mateo 4:16 a 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar:
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús lo diría también, que solo estando cerca de su persona puedes tú tener una vida diferente. Lo refleja el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que yo te invito a acercarte a Jesús. Independientemente de que tú hayas hecho una afirmación de fe algún tiempo pasado, independientemente de que inclusive te hayas bautizado y que asistas fervientemente a una congregación, yo te invito a acercarte a Jesús, a reconocerlo verdaderamente como tu Señor y tu Salvador y entregarle tu vida con arrepentimiento. Él, por su obra en la cruz, derrotó al que controla las tinieblas y va a hacer resplandecer tu vida. Jesús está iluminando para siempre. Y en esta vida y por la eternidad lo seguirá haciendo. Él no solo lleva la luz, Él es la luz. Así que no postergues. No postergues ni un día más tu decisión de seguir a Cristo. Si oíste este mensaje hoy, no es casualidad. Es amor de Dios por ti. Él te está pidiendo: deja de confundirte, deja de engañarte. Ven y está cerca de la luz de Jesús. Y deja de estar entretenido en tus planes y comienza a vivir una vida en abundancia, con problemas, con dificultades, pero siempre bajo el cuidado de Dios. Porque una vida en crecimiento. Punto número 3, está expuesta a la luz. Y dice Efesios 5, versos 13 y 14. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Todas las cosas significa todos sin excepción. Se refiere a todos esos pecados secretos que son parte de la oscuridad. La idea es que cuando la luz brilla sobre algo, todos podemos saber lo que realmente es. En medio de la oscuridad podemos de repente tantear, podemos tratar de adivinar cómo es algo. Pero cuando se enciende la luz, realmente tú puedes ver cómo era la situación. Y si Jesús está en ti, su espíritu brilla. Pero también es visible para todos, no solo para los incrédulos. También lo van a ver esos creyentes apartados, esos creyentes que son domingueros. Los creyentes que están viviendo con pecados no confesados, los reconocen, se acuerdan de ellos, pero no quieren dejarlos. Y se mostrará también ante los que no quieren obedecer a Dios y ante los que participan en las obras de la oscuridad. Las obras infructuosas de las tinieblas son descubiertas por la luz. ¿Para qué? Pues para que sean motivo de vergüenza y humillación ante Dios. Y en ese momento se hacen evidentes en la mente y en la conciencia de los pecadores. Y estos son convencidos de su pecado. Su carácter se revela como es en realidad. Hay una frase muy famosa que dice: la reputación es lo que los demás piensan de ti, pero el carácter es lo que Dios sabe que eres.
Así es que puede ser que tú tengas una actitud, convences a la gente de tu condición, pero el Señor sabe exactamente cómo eres. El que hace que brille la luz de Jesús, que resplandezca su ejemplo de santidad y pureza para avergonzar la maldad de los paganos. Tu misión como hijo, como hija de Dios, es someterlo todo a la luz de las Escrituras, exponerlo y buscar el remedio para todo lo malo. Considera que tu vida está expuesta a la luz. Es que debes tener cuidado. Todos te estamos viendo. Y dice Juan, en el capítulo 3, versos 20 y 21. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Así es que esta forma de decir de Juan es que muestra los pecados en su cruel degradación y más bien descubre su pureza y esplendor cuando son expuestos. Porque pueden ser entendidos como malos y dejados. Pero el diablo y los impíos no quieren que les ilumine la luz, porque aman las tinieblas, aunque ellos mismos están rodeados de luz. Por eso, la luz no tiene un efecto transformador en ellos. Así es que nunca llegan a ser luz. Y no es una acusación mía o una condenación mía. Mira lo que dice Juan 3, verso 19. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Esto nos muestra claramente que tu comportamiento, tu forma de ser, tu manera de pensar, lo que tú crees en el fondo de tu corazón, cuando es expuesto a la luz de la palabra de Dios, se da cuenta con claridad qué es, si bueno o malo, pero no a tu criterio ni al mío, a criterio de Dios. Y si tú en ese momento te das cuenta que eso que estás haciendo, que habías estado aceptando, que estás llevando de repente a contramarcha y que te está significando problema, de pronto bajo la luz ves que es malo, tienes toda la potestad, facilidad y potencia para dejarlo, arrepentirte y abandonar ese pecado. Pero ponte a pensar que si no quieres hacerlo, probablemente estés entrando dentro de la definición que dice Juan, que amas más las tinieblas que la luz. Cuando tú dices yo soy así y no hay manera de cambiar, cuando te hacen notar está mal lo que estás haciendo, tienes que dejarlo, eso no es lo que Dios manda, y tú dices está bien para mí, entonces te puedes declarar un amante de las tinieblas. El apóstol dice, si eres luz, saca más bien a la luz a los que están en tinieblas, reprendiendo la oscuridad, y entonces sí, ellos se convertirán en luz. Si tu vida es obediente y tu ejemplo es fiel, esas son las armaduras de la luz, que abren el camino en el reino de las tinieblas.
Dice Pablo en la carta a los Romanos, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. La manera en la que tú estás viviendo tu vida es todas las veces expuesta a la luz de Jesús, a la luz de la Escritura. Y si tú no quieres ver la realidad, es probable que estés perdiendo la más preciosa oportunidad de recomponer tu condición. Vean que cuando el Señor reprendió a los fariseos por su hipocresía, a los discípulos no les parecía que lo que ellos hacían era tan malo. Ellos estaban diciendo, no, pero ¿por qué les dices eso? ¿No eres muy duro? Hasta que Cristo arrojó la luz de la verdad y se vio el verdadero carácter de los fariseos. Y entonces ellos fueron y aún siguen siendo hasta ahora muy odiosos. Tú puedes creer que alguien es bueno. Tú puedes pensar que alguien, pobrecito. Pero si la luz de la palabra lo ilumina, si la luz de Dios está sobre él y se ve en evidencia cuál es su carácter, tú no puedes seguir apañando la maldad. Una persona se puede presentar con disfraz, sin mostrar lo que es, pero será revelado en su verdadero carácter cuando sea iluminado por la luz. Se va a hacer visible todo lo que ha estado ocultando, ya sean palabras, hechos o cualquier forma de obrar. Esa expresión expuesta por la luz es dar a conocer, presentar o traer a algo o a alguien a la vista del público. Y dice Pablo, porque todo lo que se hace visible es luz. O sea, la luz muestra todas las cosas y las presenta tal como son. Hasta los hombres malos son transformados en hijos de Dios a través de la reprensión a la oscuridad. Incluso es posible que la luz convierta en luz aquello sobre lo que brilla. Eso es lo que ha sucedido contigo. Yo era oscuridad, vivía en la oscuridad, hasta que el Señor iluminó mi vida, alumbró el camino y me di cuenta que verdaderamente estaba yendo directamente al infierno. Por supuesto que no es una regla sin excepciones. No todos los que se exponen a la luz se convierten en cristianos. Hay muchos que están en la luz, pero jamás han salido de la oscuridad. Hay muchos que están inclusive en puestos de liderazgo en la iglesia y nunca han abandonado las tinieblas. Es un principio general. En el ámbito espiritual, la luz tiene la capacidad de transformar una vida. Puede transformar una vida por más dura que fuera. Miren el ejemplo que dice 1 de Pedro 3, del 1 al 2, para que vean que no hay nada imposible para Dios. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, no consujeta con sus maridos. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra, sin reñir,
sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Ahora, claro, dice, no, es que no sabes. Ya, arranquemos estos, las que digan que su marido no va a poder ser transformado. Pero la luz que emana de las esposas cristianas, de las mujeres cristianas, triunfa sobre la oscuridad de sus maridos paganos, de sus amigos paganos. Y estos se convierten a la luz. Lo que es de la verdad busca la luz y viene a la luz. Lo que es malo evita la luz y ama la oscuridad. Así es que si tú estás haciendo máximo empeño por alguien y estás iluminando su vida de la manera en la que dice Primera de Pedro, y tú estás haciendo todo lo necesario por predicar el Evangelio con tu vida, con palabras suaves, pero no hay respuesta, hiciste tu tarea. La tarea de conversión es de Dios. Hay muchos que tienen pecados ocultos y cuando son reprendidos, pues quedan al descubierto, gracias a la luz que los ilumina. Me parece interesante que estén tratando en las reuniones de koinonía de los pecados respetables, porque es una manera de hacer notar que hay pecados que nosotros los seguimos conservando como si fueran buenos, como si fueran un accidente simplemente. Y sin embargo, son condiciones de vida que debes dejarlas. ¿Y por qué a ese grupo de koinonía? Porque están relacionados a muchas personas de su misma generación, de su edad, que están viviendo engañados pensando que lo que hacen está bien. Entonces, cuando tú eres iluminado por la palabra de Dios y tienes la verdad ahora en tu conocimiento, lo que tienes que hacer es llevarla y exponerla a aquellos que verdaderamente están viviendo en oscuridad. Pablo exhorta a reprender esos pecados, que aunque sean cometidos en secreto, tienen que ser expuestos. Es más, al ser reprendidos, todos estos pecados son iluminados por la luz que emana de la vida cristiana. La Iglesia hace más por el mundo cuando menos se parece al mundo. Pero muchas iglesias quieren alcanzar al mundo imitándolo. Una nación no se deteriora ni colapsa por la oscuridad de quienes están traficando con drogas, con pornografía, con corrupción, sino por cristianos que no viven como luz, que no sacan el pecado a la luz, que no lo muestran tal como es, ni exponen a la oscuridad. El pecado debe ser expuesto en su verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso. Hay muchos que después de haber conversado varias veces, vienen y me dicen: pastor, la verdad, yo nunca había considerado que los celos fueran pecado. Más que pecado, y casi imperdonable. No, pecado. Pero yo no pensé que fueran, y estaba viviendo angustiado. Hebreos 3:13 dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que algunos de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado.
A mí me han criado a palos y eso es lo que yo voy a hacer con todos. Desde mi marido hasta mis nietos voy a dar palo. Los pecadores hacen cosas de pecadores. Bueno, así nomás es. Pero cuando los santos obran como pecadores, el Espíritu Santo se entristece. Su fuego se apaga. Y eso se aplica al creyente, a su familia, a la iglesia y obviamente a todo su entorno. Los creyentes, en cambio, llenos del Espíritu Santo, pues son luz en el Señor. Y el mundo está desesperadamente queriendo ver esa luz. Con tu vida, tus palabras, tú expones las obras de las tinieblas, que son un pecado vergonzoso ante la presencia de Dios. Por tu forma diferente de vivir, expones el pecado de los que hacen las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Te das cuenta cuando estás en tu grupo, en tu familia, rodeado de personas que no conocen al Señor? Y tú mismo puedes ver, hoy la palabra de Dios te está iluminando y te dice, ¿sabes? Cuando sales con tus amigos y te comportas como ellos, que no conocen a Dios, cuidado que seas tú un amante de la oscuridad. Si tú eres diferente, si es más, si hasta te rechazan por ser diferente, no porque estés sermoneando ni que estés riñendo a los pecadores, sino porque eres diferente, entonces estás andando bien. A medida que Dios obra en los corazones de esas personas, los impulsa a querer que sus pecados sean lavados en la cruz. Pero si no hay diferencia entre tus pensamientos, actitudes y palabras con los que no conocen a Cristo, entonces no tienes nada que decirles. Mejor ni hables. Y si dices conocer a Cristo, pero no vives conforme a su palabra, pero por favor, no hagas que los incrédulos sepan que te consideras cristiano. No que eres, te consideras cristiano. Porque si te sientes cómodo con tu estilo de vida pecaminoso, puede ser que no seas un cristiano genuino. Y entonces darás un testimonio equivocado. Todos pensarán, si los cristianos somos casi iguales, somos lo mismo. Al final de cuentas, mira, este hombre está con nosotros y es como nosotros. Pero seas o no cristiano, no asocies el santo nombre del Señor con tu desobediencia. Mira lo que dice 2 Samuel 12:14, para tomar muy en cuenta. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente el niño morirá, el niño que te ha nacido. ¿Qué significa esto? Que hay consecuencias en tu vida. Cuando tú, con tu comportamiento, con tu actitud, con tu ejemplo, permites que el nombre santo de Dios sea blasfemado, hay consecuencias en tu vida. Es que si andas en la luz, ya no puedes unirte al estilo de vida de los incrédulos. Escúchalo a Pedro. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Ya has tenido tu tiempo para haber vivido como querías, como un mundano. Muy bien, ya has probado de todo. Ahora, tú ya no partes con ellos y entonces ellos te insultan.
ya no te quiere. Pero vos, ¿qué haces? ¿Sigues rogando su amistad? ¿Sigues buscando mantener esa relación pagana? ¿Sigues queriendo tener esa intimidad que no le hace bien a ti, no le hace bien a tu relación con Dios y no le agrada a Dios? Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuentas. Pero si tú te unes a ellos, tú también darás cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tienes que saber que tú expones las obras de la oscuridad mediante tu vida y tus palabras piadosas. Cuando tienes un contacto prudente con el mundo. Y como siempre suele suceder, como se dice habitualmente, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Siempre le encuentran una vuelta más a la rosca para poder encontrar justificativo. La iglesia de Corinto estaba confundida. Interpretaron mal a Pablo de no asociarse con los inmorales. En 1 Corintios dice en el capítulo 5, versos 9 al 11: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Entonces estos corintios, ¿no es cierto?, interpretaron, como hacen muchos cristianos, interpretaron las escrituras a su antojo y creían que tenían que romper relaciones con todos los no creyentes. Pero acogían en su comunidad a un creyente pecador. Ha debido ser buena gente seguramente para ellos. Ha debido ser el más sociable, el más dicharachero, no sé, el que convencía a todos o el que invitaba. Mientras tienes que estar en contacto con este mundo oscuro, debes permanecer alerta y vigilante. Mira lo que dice 1 Corintios 15, del 36 al 34. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes. Lo digo. Así que después de convertirte a Cristo, no puedes ser pues amigo íntimo de un incrédulo sin predicarle el Evangelio. Porque te va a absorber en su forma de pensar, en su manera de ser, y te va a arrastrar a hacer las cosas que él hace. Tus amistades más sólidas deberían ser con los que tienen amor por Jesucristo y por las cosas de Dios. Cuando un creyente tiene una amistad cercana, una sociedad comercial, o se casa con un incrédulo, corre peligro. ¿Por qué? Porque está violando el mandato que protege su propia vida contra el pecado de la autoconfianza, la autosuficiencia, la soberbia, el orgullo. En 2 Corintios 6, 14 al 18 dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos,
Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que si no te alejas de tus amigos impíos, te van a arrastrar a tu viejo estilo de vida. Y claro, ahí seguramente más de uno va a decir: ya, pero pastor, ¿y qué hay de mi testimonio? O sea, ¿cómo yo puedo influir en ellos? Yo te voy a decir cómo. Jesús era conocido como amigo de los pecadores, pero no se juntaba con ellos para divertirse. Mira lo que dice Mateo 9, del 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, que estaba con otras personas, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús mantuvo un sano equilibrio, conservó su santidad y exhortó a los pecadores a que escucharan su mensaje. Esto refleja Lucas, capítulo 5, verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo dice: despierta tú que duermes. Pues esa es la exposición de un incrédulo a la luz con miras a su salvación. Él está dormido y muerto. Y Dios lo llama a despertar y levantarse, pero como resultado de que la luz de Cristo brilla sobre él. Tienes tú que haber hecho algo en esa acción. Tienes que haber obrado de alguna manera en la vida de esa persona. Tienes que haberle predicado el Evangelio con tu vida. Esto no significa que los pecadores muertos ahora pueden resucitar por sus propias fuerzas. No, eso contradiría la metáfora. Dios imparte poder para obedecer. Él da esa capacidad. Sucede como sucedió con la muerte de su amigo, ¿se acuerdan? En Juan 11:43 dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Es la única forma en la que un muerto puede salir a la luz, cuando Dios ejerce poder sobre él. Pero tú puedes exhortar a los pecadores a despertar y a levantarse, sabiendo que Dios puede darles la capacidad de obedecer. Eso va a hacer que se conviertan en hijos de la luz, con Cristo brillando sobre ellos. Y dice Jesús en Mateo 5:16: así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y ojalá siempre todos vean tus buenas acciones. Pero no para que digan: ah, qué gran persona es, qué buen hombre este, sino que digan: esto es obra de Dios en esta persona. Así es que tú sé sensible y muestra preocupación por todos. Comparte el Evangelio, pero acompañado de sentimientos genuinos. Si alguien tiene hambre, pues aliméntalo. Háblale de Jesús. El fruto de la luz es bondad y buenas obras de amor por otros. Da testimonio del Evangelio. Sé valiente para identificarte con Cristo cuando te presionen a comprometer
comprometer tus convicciones. Esto se evidencia en cómo respondes a esos chistes subidos de tono o a alguien que quiere inducirte a hacer algo malo. Sé tan valiente al dar testimonio de Cristo como ese otro es al incitarte a hacer el mal. Nada más que tienes que sonreír y con firmeza le dices: eso ofende a mi Señor. Pero no, ¿tú crees que se va a quedar callado? No, pues no se quedan, insisten, ¿no es cierto? Lo bloqueas y entra por otro número. Y puedes decirle: no puedo hacerlo. Antes me gustaban esas cosas, pero ahora pertenezco a Jesucristo y quiero agradarle. Comparte tu preocupación por Él y dile que está bajo el juicio de Dios y que va a sufrir irremediablemente la ira de Dios. Pero que puede estar seguro que Jesús le ofrece un perdón completo y gratuito si se arrepiente y cree en Jesucristo. Vamos a concluir. Al examinar lo que le agrada a Dios, el primer deseo que debes tener es el de que tu vida sea agradable al Señor. Una vida pecaminosa, desobediente, desordenada, sin propósito, que no busca honrar a Dios, no puede ser agradable a Dios. Y lo que más puede estorbar que tu vida sea agradable a Dios es que participes de las obras de las tinieblas, que no quieras reconocer que estás mal. Y la mejor manera de hacerlo es exponer a la luz de la Biblia todo lo que sucede en tu vida. Tus planes, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos. Y una vez expuestos, no es difícil descubrir si son pecaminosos. No es difícil descubrir si son pecados ocultos o acciones que aparentaban piedad. Así, tu vida va a tener el crecimiento que esperas. Ese que al Señor le agrada y que a ti te permite estar en paz con todos. Consagra tu vida a Dios cada día y predica con tu vida. Lleva la luz de Jesús a donde vayas y analiza tus acciones para que cada día seas un sacrificio vivo, agradable a Dios en todo. Señor, queremos darte gracias, porque en tu palabra está la verdad y la luz. Porque tú nos has dejado, Señor, la guía perfecta para no equivocarnos. Solo que danos fortaleza, Señor, para querer rendirnos a ti, para honrarte a ti con nuestras vidas, para hacer lo que a ti te agrada. Señor, guíanos a través de todas las acciones que tengamos. Que hoy en nuestro corazón esté el deseo de transformar, de ser transformados por ti, de transformar nuestros resultados y de cambiar nuestras condiciones solo porque tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, guíanos, te pedimos. Porque queremos, Señor, vivir una vida justa, santa, agradable a ti. Y hacer que nuestro mensaje sea escuchado y entendido por personas que ven en nosotros una vida transformada, cambiada y renovada por ti. Gracias, Padre, por habernos dado hoy el mensaje que tú has preparado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.